Nuestra siguiente conferencia está a cargo de la doctora Consuelo Grimaldi Acosta. A lo largo de su carrera, Consuelo obtiene calificación aprobatoria en el primer examen de certificación realizado en México con el respaldo del Colegio Nacional de Estomatólogos. Se convierte en una enamorada de la ozonoterapia, motivación suficiente para llevarla a estudiar los fundamentos y aplicarla no solamente en la odontología, sino ampliar su campo de acción a la atención de todo el organismo. Obtuvo la certificación dentro del primer grupo de ozonoterapeutas de México, reconocimiento avalado por la ONU, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento. Consuelo también fue convocada por el Senado de la República para participar en la primera reunión de trabajo para la creación de la norma oficial mexicana de ozonoterapia. Recibió el Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial, otorgado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor. La plática que hoy nos presenta es Ozono para protegernos del COVID, donde nos platicará sobre las aplicaciones del ozono como elemento natural, no químico, como desinfectante para ambientes y superficies, así como sus usos clínicos en el mundo. Adelante, doctora Grimaldi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hizo la licenciada Natalie García y la licenciada Marcela Altamirano para participar en esta expo Enverdecer, que para mí es una extraordinaria oportunidad porque creo que todos estamos interesados en cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro planeta. Y cuando me invitaron, yo dije, oh, sí, yo quiero poner mi granito de arena en este proyecto. Hoy les voy a platicar un poquito del ozono y en la parte médica, que es mi fuerte, que es lo que me encanta, que es lo que me ha apasionado desde hace muchísimos años. Y no me voy a clavar ahí, me voy que sería un tema muy largo, pero sí las ventajas del ozono en la parte médica, pero también las ventajas del ozono para protegernos cuando protegemos nuestros espacios, nuestra oficina, nuestra casa, nuestras bodegas, en fin. Voy a compartirles, si me lo permiten, un poquito para que vayamos platicando de qué es para qué nos sirve. Les comentaba que tiene una parte muy bonita, que es la parte de médica, que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es una medicina muy joven en México, creo que ese es su único pecado, ser muy joven en México, pero se usa hace más de 100 años en muchos países del mundo, ¿no? Ha sido y fue en el inicio de esta pandemia, ustedes han de recordar cuando inició, tanto en España como en Italia, bueno, la cantidad de defunciones eran muchísimas. Y la verdad es que ayudó de una manera muy importante el uso de la ozonoterapia en estos países y después en China y en otros muchos más, precisamente para ayudar a frenar, a contrarrestar, a detener este problema. Y les digo, el único pecado es que es una medicina muy joven, pero el ozono nos puede ayudar para protegernos del COVID. Y decía mi mamá que para que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, que todo lo que se está haciendo y usando para protegernos precisamente del COVID no nos cobre una factura muy alta, que es lo que está sucediendo. La ozonoterapia en México es una solución muy grande, no nada más en México, en muchos países. Y les comentaba, es muchos años. Por ejemplo, Fidel Castro la usaba. Fidel Castro daba sus discursos, eran de 8 horas, y antes de su discurso lo sonaban precisamente para que aguantara y no se cansara. Por ejemplo, la reina madre, también la familia real se ozona, y por eso la reina madre dura lo que ha durado, ¿no? Los Rolling Stones, pese a toda la edad que tienen todos los años del mundo, y también al estilo de vida que llevan, pues ahí siguen precisamente porque se ozonan. La ozonoterapia como tal es considerada una de las medicinas anti-envejecimientos por excelencia, vaya, ¿no? Y tiene, desde luego, los avales científicos, porque está respaldado todos estos años en tantos países, lo respalda precisamente lo que es el Protocolo de Madrid. Y este protocolo es el que alinea, digamos, el que
va marcando toda la manera de hacerse estos tratamientos y a ese protocolo se van alineando, afiliando, y hoy en día están 22 países donde se realiza esta medicina y desde luego por cientos de artículos científicos que la respaldan. Les repito, la única desventaja que tiene la ozonoterapia en México es que es muy joven, apenas empieza a oír, apenas empezamos a escuchar, pero tiene una enorme ventaja, enorme ventaja. Y es que no hay un ser humano que sea alérgico al ozono porque es oxígeno. Y no ha nacido alguien que sea alérgico al oxígeno, porque de hecho ya se hubiera muerto. Entonces, esa es la enorme ventaja que tiene la ozonoterapia como tal y que nos ayuda a resolver muchísimos problemas del orden médico. Pero les comentaba que hoy no voy a hablar tanto de la parte médica y para qué sirve, cómo se hace, etcétera. Hoy voy a platicarles, sí, para que sepa que el ozono tiene su parte médica, que tiene muchísimos años, pero también tiene una parte muy importante que nos sirve precisamente para cuidarnos de este enemigo que es microscópico. El problema de este virus, pues tiene muchos problemas, ¿no? Pero el enorme problema es que es microscópico. Si lo pudiéramos ver, si fuera del tamaño de un perro y fuera verde, pues todos lo veríamos. Pero la verdad es que al ser microscópico, nos confiamos. Y esa confianza es lo que hace que vaya en caballo de hacienda, ¿no? Y tenga sus repuntes tan importantes. El ser humano no está acostumbrado a estar confinado, somos como, y menos los latinos, somos más de fiesta, más de reuniones, más de familia, más de muchos más. Entonces, el primer repunte que se dio fue precisamente con la venta de noviembre, con el Buen Fin, ¿se acuerdan? Se veían colas en los centros comerciales para las compras y las ofertas, ¿no? Y esa necesidad de salir, de estar fuera, pues fue lo que provocó ese repunte después de este Buen Fin, que tuvo un mal fin, finalmente, ¿no? Pero esa fue la razón. Y después el segundo repunte, que no ha dejado de existir, ¿eh? O sea, los números no han bajado significativamente, pero los repuntes sí se ven significativos. Y este segundo repunte fue el resultado de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, en donde pues hubo reuniones familiares, hubo salidas, para quienes estaban trabajando fueron vacaciones y por qué no, donde podía irme y salirme a pasear un ratito, pues se salieron, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo. El enemigo es microscópico y como no lo vemos, nos confiamos. Se está esperando el tercer repunte importante precisamente pasando Semana Santa, ¿no? Que volvemos a lo mismo. El ser humano no está acostumbrado a estar confinado y tanto tiempo, y hablamos de un año, un poquito más, pues ha causado sus estragos en muchísimas formas al ser humano, ¿no? También se ha elevado el nivel de estrés, por ejemplo, que ya estaba muy alto antes de la pandemia y ya ahorita, bueno, el confinamiento ha sido una locura, vaya. Entonces, todas estas implicaciones vienen a raíz de este virus que no se ve, el enemigo es chiquitito, no se ve. Y la otra es que nos confiamos muchísimo. Y yo les digo que una parte que para nosotros es muy importante y por la que me dio mucho gusto que me invitaran, es porque hemos estado haciendo una campaña muy fuerte precisamente para que no se usen tantos químicos. Lo que sucedió cuando apareció este virus fue que me lo comentaban los pacientes, que venden, digamos, desinfectantes para el campo, para las bodegas, para todo este tipo de cuestiones que son desinfectantes muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Imagínate usar el desinfectante que se usa para bodegas ahí arrumbadas, llenas de máquinas y de botes y de todo este tipo de cosas. Cuando sale este virus y cuando se empieza a ver la magnitud de su poder y la cantidad de defunciones que provoca, etcétera, etcétera, pues una de las características del ser humano es el miedo. Y todos tenemos miedo y todos nos asustamos
y entonces se recurrió a lo que teníamos. El cloro, por ejemplo, era una botella que en muchos hogares pues duraba ahí meses, ¿no? Se hacía vieja, ahí arrumbada, y se usaba de vez en cuando para ciertas cosas en particular. Pero a raíz de la pandemia ya no, y a raíz de la pandemia lo primero que se tomó fueron las botellas de cloro, y no una, dos, tres, ¿no? Y los desinfectantes, y se empezaron a hacer incluso mezclas en las casas que ocasionaron que varias personas terminaran internadas por la inhalación precisamente de estas mezclas, que fueron el resultado del miedo, ¿no? Entonces, llamado de atención a que seamos más conscientes de lo que estamos haciendo. Digo, el miedo existe y va a existir siempre, es parte de la condición del ser humano, pero ¿qué hacemos con ese miedo? Lo que sucedió es que esos desinfectantes que decíamos se usaban en estas bodegas se empezaron a traer a las ciudades, y entonces empezaron a habilitar para la sanitización de todo, ¿no? De mi casa, de mi oficina, de mi clínica, ¿no? Entonces, estos desinfectantes tan poderosos adquirieron un primer plano, y hoy en día estamos viendo precisamente un pago muy alto al uso de estos desinfectantes. Les pongo un ejemplo más o menos para que dimensionemos. Cuando usamos, por ejemplo, parches como anticonceptivos, pues el parche lo único que se hace es pegarlo sobre la piel. No es una pastilla que me tome, no es una inyección que me ponga, no es un dispositivo que traiga dentro de mi cuerpo, no. En realidad solo es un parche que está sobre la piel. Eso es todo, ¿no? Pero hace su función. Su función es que sea un anticonceptivo, y lo es, con un parche puesto sobre la piel. ¿Qué hace ese parche? Los elementos que contiene pasan a través de la piel y entran al torrente circulatorio, es decir, a la sangre, y los tenemos ahí haciendo su función, ¿no? El problema de todos estos desinfectantes que estamos inhalando es el mismo. La inhalación de estos elementos que muchas veces los ponemos en las manos, y bueno, no me dejarán mentir la cantidad de personas que se quejan de las manos súper lastimadas con el uso del cloro y de los desinfectantes en este afán de súper desinfectarse las manos, pero que sí ha cobrado unas facturas muy altas, ¿no? Entonces, eso es cuando lo estamos poniendo sobre nuestra piel. Pero cuando lo estamos inhalando, y es algo que no se ha notado, pero que sí es importante hacer un llamado muy especial, es que cuando lo estamos inhalando, pues los niveles de cáncer de manera general están elevándose alarmantemente. ¿Por qué? Porque esos mismos desinfectantes pues son los que nos funcionan en el cuerpo, digamos, como un detonante para las células oncológicas, las células de cáncer que todos tenemos, pero que las mantenemos ahí siempre y cuando pues nuestro estilo de vida sea el adecuado y mantengamos un medio alcalino en nuestra sangre, ¿no? Y un medio oxigenado, que es una parte de lo que nos ayuda la ozonoterapia, pero que una vez que entra esta cantidad de desinfectantes, entonces sí las cosas cambian. Entonces sí, el cuerpo está más saturado de químicos que de oxígeno. El cuerpo ya no está alcalino, se empieza a ser más ácido, y se empiezan a dar los medios ideales para que las células cancerosas se repliquen, se detonen, vaya. De ahí el por qué están aumentando los índices de cáncer en todos los órganos. Puede ser no solo en piel, porque esa es la otra, ¿no? Por ejemplo, el cloro, que hoy se usa en cantidades industriales, destruye y produce muchos problemas en la capa de ozono. Por ejemplo, una sola molécula de radical cloro que llega a la capa de ozono destruye 100,000 moléculas de esa capa. Es decir, antes, ¿se acuerdan? Ya hablábamos de que teníamos hoyos en la capa de ozono. Cuando se hacen esos hoyos, pues se hablaba de que había un incremento en el cáncer de piel. Bueno,
esa capa no solo tiene esos hoyos que se han hecho más grandes, se ha ido adelgazando. Entonces, por eso es que vemos que te asoleas 5 minutos y es una cosa como si hubieras estado hace años en la playa, hubieras estado 3 horas, hoy la tienes en 10 minutos, porque esa capa de ozono es más delgada. Y recordemos también que esa capa de ozono es la que nos protege precisamente de los rayos del sol, ¿no? La que protege y da vida a nuestro planeta. De ahí la importancia de cuidarla. Y una parte muy importante es estar presentes y conscientes de lo que estamos usando en ese afán de protegernos, que nos desprotegemos de cosas mucho más importantes, ¿no? Como es la capa de ozono. Y otra parte muy importante es saber que hay otras opciones. Por ejemplo, la ozonoterapia entra dentro de lo que se llama de las mal llamadas medicinas alternas, pero les decía en un principio, tiene la enorme ventaja de no tener efectos secundarios porque nadie somos alérgicos al ozono, ¿no? Bueno, el ozono también tiene unas aplicaciones precisamente para ayudarnos en estos momentos con este miedo, ¿no? Que todos tenemos, pero nos da los elementos para cuidarnos nosotros mismos y cuidar nuestro medio ambiente y cuidar nuestros hogares, nuestras oficinas. Uno de estos elementos es el ozono, que se conoce como acuoso estabilizado. ¿Qué viene a hacer esto? Es agua, literalmente es agua, pero tiene características muy importantes. Destruye el 99.9% de este virus en particular y bueno, con ello también desde luego incluye todas las bacterias y todos los virus y hongos que son patógenos al ser humano. No es solo bueno el ozono acuoso estabilizado para este virus en particular, sino para todos estos patógenos porque es un desinfectante muy, muy importante. Entonces, este tipo de equipos, por ejemplo, nos ayuda para muchas cosas y nos ahorra una cantidad impresionante de recursos económicos. Se los platico. Les decía que produce agua, literal es agua. Es un poquito difícil cuando las personas empiezan a limpiar el suelo, por ejemplo, a trapearlo y no usan detergentes y siempre se quedan con la idea de que no limpié porque estoy limpiando con agua. Sí, pero el agua que se usa, es decir, esta agua que es ozono acuoso, lo que hace es que desinfecta y súper limpia cualquier superficie que toca. Es decir, con eso se puede trapear, se pueden limpiar vidrios que por cierto quedan espectaculares, todo lo que son las manijas, todo lo que son los muebles de baño, todo lo que tiene que ver con superficies, de la que sea, es extraordinario. Y volvemos a lo mismo, es una manera de limpiar, de desinfectar e incluso lo usamos para sanitizar. Por ejemplo, en la clínica, este equipo nos da la facilidad de sanitizar diario, se nebuliza, se trapea con esta misma agua, ¿no? Se limpian todas las superficies de los despachos, de los consultorios, y las manijas, todos los baños, los vidrios, absolutamente todo. Y de esta manera queda sanitizado, que se hace diario, sin tener que estar pagando a una empresa, pero también sin gastar, porque si yo le pago a una empresa para que venga y me sanitice, pues me va a costar un dinero que además tiene que ser constante, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de tener este equipo en mi espacio, en mi casa, en mi oficina, en mi bodega, ¿no? Y puedo sanitizar diario, pues el lugar está súper desinfectado, mi espacio está limpio, es lo mismo que trapear, pero sin químicos. Entonces queda limpiecito y desinfectado. Los vidrios de verdad, les juro, quedan como de anuncio. Es extraordinario para el cochambre, se usa muchísimo para muchas empresas que tienen de estas franquicias, McDonald's y este tipo de empresas, que bueno, pues el cochambre, quieras que no, se forma, ¿no? Y cuesta mucho trabajo quitarlo, pero es muy diferente cuando tengo que usar una serie de químicos para poder romper las moléculas de grasa de ese cochambre, a cuando puedo usar agua, literal, que es por sus características, es decir, siendo un agua que está
ozonada y que está estabilizada, me da la misma posibilidad de limpiar sin usar un solo químico. Es decir, no estoy maltratando las manos de mi personal, no estoy maltratando los utensilios, no estoy poniendo en lo que va a comer el comensal, valga la redundancia, químicos que van a ser introducidos en los elementos que se lleva a la boca. No, no solo eso, sino que dejo impecable, limpio, súper bien las superficies y los alimentos, más bien los utensilios que se usan para los alimentos, sin químicos. Y tiene este otro dispositivo pequeño que también nos ayuda para desinfectar lo mismo. Yo lo puedo traer en mi bolsa y les decía el otro día que llegué a una empresa que tenían, perdón, 3 frascos de diferentes cosas para desinfectarme. Yo saqué mi desinfectante, mi ozono, y le digo, permíteme, mira, yo sé que por seguridad, para entrar a tu empresa, debo estar desinfectada, yo lo sé. Pero por mi seguridad, yo prefiero usar esto, que es oxígeno, para desinfectarme, que usar los 3 elementos químicos que me estás ofreciendo para hacerlo. O sea, yo me cuido, te cuido, nos cuidamos, pero hay otras opciones. Y el chiste es ese, es irles ayudando a que lo conozcan, al igual que la ozonoterapia. Estos elementos, estos equipos también son muy nuevos en México. Y es ir ayudando a las personas que tengan información para que ahí sí ya puedan decidir, bueno, ¿qué uso? Uso químicos y desinfectantes que son los que conozco o los que me vienen a vender, o uso este tipo de equipos que me sirven para desinfectar, para sanitizar, para trapear, para limpiar, para todo, sin que sean químicos. Tienen un importante ahorro de agua, y volvemos a lo mismo, en este afán de cuidar al planeta, no gastamos tanta agua, o no se gasta tanta agua, porque se habla, por ejemplo, de que la Tercera Guerra Mundial va a ser precisamente por el agua, ¿no? Ya no tenemos la cantidad de agua que antes había, de ríos, ¿no? Que eran enormes, ya no existen, y hay que cuidar muchísimo el agua. La otra enorme ventaja que se tiene es en el ahorro de estos detergentes, ¿no? Imagínense los potesotes, los galones con los que se llega para limpiar a las empresas, a las oficinas, ¿no? Nos compran por litros, compran por galones. Y además tenemos, bueno, por ejemplo, en la clínica lo que hacemos es que a los asistentes, a las asistentes, a los empleados, se pueden llevar de esto mismo para desinfectar su casa, para sanitizarla. Entonces, no solo estamos ayudando en el lugar de trabajo y mi casa, porque es mi casa, sino que damos la posibilidad de que se la lleven, de que cuiden a sus familias, de que cuiden sus hogares, de que estén sanos, de cuidarnos entre todos. Y estos alimentos son importantísimos, y volvemos a lo mismo, son muy buenos con el medio ambiente y con la salud de todos nosotros. Y otro elemento que para nosotros también ha sido muy importante es que, así como Tersano nos brinda estos equipos de ozono acuoso estabilizado para todo lo que son superficies, una vez que ya logramos sanitizar y desinfectar y trapear y limpiar y todo lo que tiene que ver con superficies, entonces el ambiente lo mantenemos igual, desinfectado, ¿no? Nosotros tenemos estos equipos, desde luego, en toda la clínica, en cada uno de los cubículos los usamos, y de esta manera logramos lo que fue en un principio, para lo que fueron creados, era, y se usaban, y se siguen usando desde luego, para los quirófanos. Los quirófanos tienen que estar desinfectados constantemente. Entonces, esta producción de ozono, desde luego, que está regulada para que sea para espacios específicos de acuerdo a los metros cúbicos que tiene. Además, nos sirven también para oxigenar al ser humano. Fíjense. Si en un quirófano, aparte de tener desinfectado el espacio de la cirugía, está constantemente produciendo oxígeno,
Eso les ayuda a los médicos, a todo el personal que está en el quirófano, a mantenerse alertas, a mantenerse despiertos. No solo se usan en los quirófanos, por ejemplo, en Las Vegas, si ustedes se acuerdan, en Las Vegas tienen este tipo de equipos, digo, desde luego más grandes, en el aire acondicionado. ¿Para qué les sirve? Porque un cuerpo que está oxigenado, que está bien nutrido y que además está hidratado, ¿no? No se cansa. De ahí es que usaban estos equipos precisamente para que pudieran seguir jugando. Si se fijan a un huésped de un casino, constantemente le están llevando la botana de esto, del otro, del aquello, ¿no? Y constantemente le están dando de tomar. Generalmente no son bebidas que son fuertes. La intención es mantenerlo hidratado, es decir, que tenga agua, que no tenga que pararse e ir a comer, porque bueno, la casa pierde, digamos, y entonces los dejan con 3 elementos. Nosotros en la clínica, donde yo trabajo a nivel celular, lo que hacemos es que partimos del hecho de que si una célula tiene agua, oxígeno y nutrientes, puede mantenerse sana. Lo mismo hacen en los casinos, les dan agua, algo de tomar, les dan constantemente de comer y además les tienen los espacios oxigenados. Los jugadores no se cansan, pueden pasar la noche jugando y jugando y jugando y no se cansan porque tienen todas sus necesidades cubiertas, vaya. Entonces tiene esta misma característica, esta misma ayuda, ¿no? Para desinfectar el ambiente, para oxigenarlo. Entonces, imagínense que yo llego a la casa, por ejemplo, nos ha sucedido, una vez vino mi hermana con mi cuñado, y este tipo de equipos mantiene la sala donde estamos o el comedor, ¿no? Completamente desinfectados. Desde luego, todos, y siempre les hago mucha recomendación en esto, todas las indicaciones que ha dado la Secretaría de Salud son súper importantes, son muy, muy importantes. El seguir lavándonos las manos, el seguir usando los cubrebocas, el seguir limpiando los calzados, el bañarnos, el cambiar de ropa, etcétera. Todas esas medidas son súper importantes y no hay que dejarlas de ver. No hay que dejarlas de ver por una razón, porque el enemigo es microscópico. No lo vemos, pero ahí está acechando y acechando constantemente. De ahí la importancia, vuelvo a repetir, a que no bajemos la guardia, a que tengamos nuestros cuidados siempre. Este es un virus que ya tiene un año con nosotros y que la parte más difícil de entender es que no se va a ir, se va a quedar. Y nosotros somos los responsables de aprender a cuidarnos, aprender a convivir con él, a estar digamos que en el estire y afloje de si me das, no me das, pero más bien estar presentes en todas las cosas que podemos hacer, todos esos pequeños detalles que podemos hacer para cuidarnos, no solo nosotros, sino nuestra familia, y la parte que también hoy en día pues ya nos está haciendo, cobrando la factura, es cuidar los empleos, cuidar la generación de ingresos, la economía. No podemos tener, y ya vimos el precio que estamos pagando, no podemos tener las empresas cerradas, los negocios cerrados, porque bueno, 3 meses fueron la locura, ¿no? Pero ahorita ya vamos con un año entre que abres, no abres, si el semáforo es verde, si es anaranjado, si es rojo, si cambiamos, si el repunte, bueno, pues ahora las vacaciones, y no es por ahí como vamos a lograr hacerlo. La idea es que todos estemos cada vez más conscientes, más presentes de lo que podemos hacer, cuidándonos, cuidando a la familia, cuidando la generación de ingresos, porque de eso depende también la seguridad de todos, ¿no? Y una manera de hacerlo es esta. La otra cosa que les quiero comentar es que lo que les decía yo en un principio, en la parte médica, en la parte de nuestro cuerpo, ya hablamos de la importancia de tener desinfectados, sanitizados, desinfectados, estériles los espacios, ya hablamos de cómo se puede hacer con este tipo de equipos que producen ozono,
Y la parte física, la parte que nos corresponde es elevar el sistema inmunológico. Es decir, cuidar constantemente lo que comemos, el cómo nos cuidamos, que tengamos nuestras horas de sueño. Entre amigos, cuando recién empezó este problema, decíamos, el cómo le va a ir al paciente va a depender directamente de cómo fue su vida el último mes antes de la pandemia. Es decir, su tipo de alimentación, ¿no? Si comía, ya sabes, en el fast food diario, porque no me da tiempo de salir de la oficina, si además pues son todos los eventos sociales y las copas, y entonces pues bueno, también me malpaso para dormir, y también me malpaso para comer, y también me malpaso ¿no? Todo esto pues eran cosas que iban restando, no sumando, restando en la calidad de vida, ¿no? Del paciente, en la calidad de su sistema inmunológico, y que una vez que le hacían frente al COVID famoso, pues no les iba muy bien, que digamos, pero todo depende de nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida tiene que ver con lo que comemos. Entonces, ojo, frutas, verduras, todos esos elementos, y además hoy en día estamos en la casa, así que es más fácil hacer de comer, ¿no? Ya el trabajo de la oficina, pues ya el tiempo que nos ahorramos en ir y venir, pues nos da tiempo de preparar una comida que sea sana, y tratar de dormir nuestras horas, ¿no? Y cuidarnos mucho. El sistema inmunológico para nosotros es la herramienta más importante que tenemos, mantenerlo arriba, elevado, es la parte más importante para enfrentar no solo este virus, cualquier enfermedad, porque las enfermedades no solo son producidas por virus, también hay bacterias, también hay hongos, hay esporas, en fin. Y este no es el único virus, hay muchísimos. Y la idea es que si tenemos el sistema inmunológico alto, tenemos todas las posibilidades de salir y salir bien. El cuerpo tiene su sistema inmunológico alto. Una vez que entra el patógeno, sea bacteria, virus, lo que sea, lo identifica y lo neutraliza. Se acabó, no más. Pero si el sistema inmunológico está bajito, entonces sí, nos puede afectar y nos puede afectar muchísimo. Entonces, quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Desde luego la clínica en toda la parte de ozonoterapia está a su entera disposición, y la asesoría para la adquisición de este tipo de equipos también. No lo echen en saco roto. Yo siempre les digo en la parte médica que si no invertimos o si no invierten en su salud, van a gastar en su enfermedad, y eso es un hecho, no es porque yo lo diga. Y también en esta parte de los equipos, si no invertimos en cuidar nuestros espacios, nuestra casa, nuestras oficinas, nuestras bodegas, en fin, los lugares de trabajo y los lugares donde estamos, donde vivimos, si no invertimos en este tipo de equipos para podernos mantener, vamos a tener que pagar, y pagar muchísimo en cuestiones de salud. No se los recomiendo, de verdad sale muy caro. Entonces tenemos opciones. El chiste y el secreto es darlas a conocer, porque tanto la ozonoterapia como este tipo de equipos de ozono son muy nuevos en México, pero se conocen hace muchísimos años. Y la idea es que una vez que se empiece a difundir esta información, pues les damos opciones a las personas. Lo que nosotros hacemos es transmitir información que ayuda para que nos mantengamos sanos, para que nos cuidemos y que aprendamos a ver cómo le hacemos para sobrevivir con este virus. No hay más. Les agradezco muchísimo. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias mil por la invitación.